La palabra de Dios hoy está en Hebreos 4, del 1 al 14. Leo, la palabra de Dios dice: Cuidémonos, por tanto, no sea que, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, a algunos de ustedes parezca quedarse atrás. Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. En tal reposo entramos los que somos creyentes, conforme Dios ha dicho, así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo, pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día. Y en el séptimo día reposó Dios de todas sus obras. Y en el pasaje citado también dice: jamás entrarán en mi reposo. Sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo, y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron por causa de su desobediencia. Por eso Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos pues por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Continuamos con los mensajes basados en la carta a los Hebreos, y el tema de hoy, en este capítulo 4, el tema salta muy a la vista. Es muy evidente que el tema principal aquí trata acerca del descanso o el reposo. Esta palabra se menciona unas 12 veces en este capítulo 4 de Hebreos. Recuerda que este libro de Hebreos fue escrito para gente que estaba muy cansada en el camino, con problemas, dificultades de todo tipo, como por estar caminando en el desierto de este mundo. Por eso ahora la idea clave aquí en el capítulo 4 es la palabra descanso. Y lo necesitamos mucho en nuestros días. Todos nosotros necesitamos escuchar este mensaje de la Biblia acerca del descanso. Vamos a ver hoy tres cosas en este capítulo 4. Número 1, la importancia del descanso. Número 2, la definición del descanso. Y número 3, ¿cómo puedo tener este descanso? Vamos al punto número 1, la importancia del descanso. Primero, necesitamos ver que este descanso que Dios promete a tu vida es muy, muy importante. Nota la primera palabra con la que inicia este tema del descanso que Dios da. En el versículo 1 dice: cuidémonos. Esta palabra es muy fuerte, es enfática, como diciendo: cuídate de obtener el descanso. Como diciendo que lo peor que puede pasarte es que no descanses, que te pierdas este descanso que Dios te promete. ¿Qué es lo contrario al descanso? Bueno, obviamente es estar cansados, muy cansados. Pero este descanso del que habla Hebreos es un descanso especial, como dice, de tipo espiritual, que solamente Dios te puede dar. Antes de definir este descanso, más adelante en el punto número 2, mira otra vez cómo en la historia del pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, se nos mostraba que este descanso para Israel, el pueblo de Israel, era una promesa del verdadero descanso de Dios que nos iba a dar a nosotros. Recuerda que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, fue salvado por Dios de la esclavitud de los egipcios. Moisés los llevó y durante 40 años caminaron en este desierto rumbo a la tierra prometida por Dios. Y en esa tierra de la promesa de Dios
iban a tener descanso, todo el pueblo. Es por eso que leemos acerca de las advertencias que Dios da al pueblo de Israel y que el pueblo recibió todo el tiempo para que tuvieran cuidado de no perderse el descanso de Dios en la tierra prometida. Otra vez, aquí la historia del pueblo de Israel se escribió para que hagamos una comparación de lo que le sucedió a ellos y lo que nos puede también suceder a nosotros, a ti y a mí. Por eso nota las palabras acerca de cómo en un sentido negativo nos dicen que mucha gente del pueblo de Israel se perdió el descanso de Dios, no llegó, no obtuvo el descanso de Dios. En textos como cuidémonos, por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Otro, porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada. Un texto más. En tal reposo entramos los que somos creyentes, conforme Dios lo ha dicho. Lo que sucedió, y esto es importante que lo veas, en la historia del pueblo de Israel, es que muchos, aunque escucharon el mensaje, no les sirvió de nada. No tuvieron el descanso de Dios. Se perdieron en el desierto. No llegaron a la tierra del descanso, a la tierra prometida. Poco antes, si te fijas bien, en el capítulo 3, al final del capítulo 3, se nos habla de que muchos se rebelaron. Versículo 16. Muchos se perdieron en el desierto. Versículo 17. Se habla de los que no entraron en el reposo por desobedientes. Versículo 18. Y de los que no pudieron entrar por causa de su incredulidad o su falta de fe. Versículo 19 del capítulo 3. Por eso es tan importante que pienses y veas que esto no te suceda a ti, sino que entiendas qué es este reposo que Dios te da y lo puedas disfrutar en hoy, como dice aquí, en el presente, pero también en el futuro, en la eternidad. Recuerda, la advertencia es de Dios, viene de la palabra de Dios. Y vamos entonces al punto, ¿qué significa este descanso? ¿Qué es este descanso? Punto 2, la definición del descanso. En segundo lugar vemos, y podemos responder en este texto de Hebreos 4, ¿qué es este descanso? Para hablarnos de este descanso, primero el autor de Hebreos cita 3 textos del Antiguo Testamento para explicarnos qué significa el descanso especial de Dios. 1. Primero cita el libro de Génesis en el capítulo 2, versículos 1 al 3, cuando dice que Dios creó todas las cosas y dice que cuando Dios creó todo, Él descansó en el séptimo día. Lo dice el versículo 4, capítulo 4 de Hebreos. Dice, en el séptimo día Dios reposó de todas sus obras. Es decir, primero nos dice que el descanso de Dios consiste en la obra terminada de Dios. No es que Dios se haya cansado, no, sino que Dios al descansar disfrutó de su creación terminada, estuvo satisfecho porque su obra estuvo ya terminada y por eso también leemos en el libro de Génesis, en el capítulo 2, en el 1 y en el 2, que Dios dijo, esto es bueno, esto ha sido bueno, todo se ha hecho bien, ante mis ojos esta obra, este trabajo está perfecto. Después, número 2, cita otro texto del Antiguo Testamento, el Salmo 95. Porque en el versículo 5 dice, menciona un pasaje del Salmo 95 cuando dice, Dios dice, jamás entrarán en mi reposo. Lo que Dios está diciendo aquí es, no sean como aquellos que un día no me quisieron oír, no me creyeron a mí, y cuando iban caminando rumbo a la tierra prometida, se quedaron en el desierto, se perdieron y no conocieron el reposo que yo les prometí. Eso es lo que está diciendo Dios. Dios aquí hace esta referencia a la historia de Israel. Dios se refiere a
un descanso físico que iban a tener en su nueva tierra. Pero después, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, lo que se nos está diciendo aquí de este descanso es que ahora tú y yo, nosotros, podemos tener un descanso especial, un descanso real en la vida. Aquel descanso físico del pueblo en la tierra prometida señalaba al futuro, a un descanso más profundo, un descanso espiritual en nuestra vida. Y 3, un texto más. También cita la historia de Josué. El libro de Josué es citado aquí porque Josué fue quien los llevó a la tierra prometida del descanso, como se relata en el libro de Josué. Eso lo dice en el versículo 8. Dice, si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Y es por eso, atención aquí, que el autor de Hebreos concluye, después de dar estas 3 citas del Antiguo Testamento, concluye diciendo en el versículo 9 y 10, por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Date cuenta de lo que es este descanso. Este descanso consiste en que ahora descansas de tus propias obras para llegar a Dios y para tener la salvación, porque ahora descansas en la obra de Jesucristo. Mira, hoy mucha gente, y tal vez pueda ser tu situación, está muy cansada. Se cansa mucho en su manera de acercarse a Dios. Esta gente es la que le dice a Dios, mira cuántas cosas buenas he hecho por ti, ahora me puedes bendecir y ahora me puedes salvar, Dios. Pero sus obras nunca se acaban. Nunca saben cuántas obras son suficientes para tener la bendición y la salvación y el amor de Dios. Y para consolarse dicen algo así como, bueno, sí, Dios sabe al final de mi vida si me voy a salvar, si voy a tener la salvación de Dios o no. Él sabe al final. Pero nunca están seguros, como lo dijo el pastor Francis Schaeffer. Cito, ¿cuántas obras tienes que hacer para que Dios te salve? ¿100? ¿101? ¿102? Esto es una terrible esclavitud. Nunca sabes, ni nunca descansas. Esta es la situación de mucha gente hoy que no ha entrado en el reposo de Dios. Y te pregunto, ¿estás tú allí? Una cosa más acerca de esta definición del descanso prometido por Dios. En anteriores mensajes, desde que comenzamos esta carta a los Hebreos, hemos visto que el cristiano es como un caminante, como un peregrino en esta vida que cruza este mundo árido y estéril, y entonces piensa en esta metáfora o en esta figura. Cruzar el río Jordán hasta llegar a la tierra prometida es también pasar a través de la muerte para entrar a la presencia de Dios en el descanso eterno en el cielo con el Señor. También puede referirse a este descanso. Pero otra vez, lo mismo que lo anterior. Muchos no están seguros de entrar allí. De manera que el mensaje de la Biblia dice aquí que ya podemos tener este descanso, disfrutar este descanso aquí, en esta vida y también en la eternidad. Y la pregunta final es, ¿cómo puedo estar seguro de tener este descanso especial de Dios? Vamos al punto número 3. En tercer lugar, ¿cómo puedo tener este descanso? Al final de esta parte del capítulo 4 de Hebreos, se nos dice la manera en que podemos hallar el descanso verdadero. Porque dice, en el capítulo 4, versículo 14, dice, por tanto,
ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Aquí está. Nota que primero se dice, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras. Y enseguida dice aquí, por lo tanto, ya que en Jesús, aferrémonos a la fe que profesamos. Piensa esto. Una buena definición de un cristiano es, de lo que es ser cristiano, es: un cristiano es alguien que descansa en la obra terminada de Cristo, en lugar de descansar o confiar en sus propias obras. Esta definición significa que Jesús vino, como lo dice aquí, para ser un fiel sacerdote, para que tú tuvieras el descanso prometido por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús hizo todo el trabajo por ti. Que Jesús hizo toda la obra en su vida y en su muerte ante Dios por ti, para que tú te acerques a Dios, para que tú tengas la salvación segura de Dios. Y allí en la cruz, Jesús tuvo el cansancio más terrible para que tú pudieras descansar de tus obras, para que llegues a Dios. Y cuando Jesús murió, exclamó estas últimas palabras en Juan 19:30, cuando dijo, consumado es. Todo se ha cumplido. Y esto es lo mismo que decir, hecho está. Toda la obra está hecha por ti. Como diciendo, yo he terminado, en lugar de ustedes, el trabajo para la salvación de Dios, para tu vida. Ya ustedes pueden descansar de sus obras con las que intentan o quieren acercarse a Dios. Yo he hecho toda la obra. Eso es lo que significa consumado es. Esto es lo que significa Hebreos 4:10 cuando dice, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras. ¿Cómo podemos tener este descanso entonces? Lo único que necesitas es ir a Jesús por la fe. Por eso dice, aferrémonos a la fe que profesamos, a la fe en Cristo Jesús. Esto es lo único que necesitas, solo la fe en Cristo para tener la seguridad del descanso y la salvación de Dios. Una cosa final, y con esto termino. Me gusta mucho el versículo 11. En Hebreos 4:11 dice, esforcémonos pues por entrar en ese reposo para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Estas palabras hablan de esta promesa del reposo, como ya lo vimos, aquí y en la eternidad, pero el punto es que se nos dice que debemos ir a Jesús una y otra vez, siempre a lo largo de este camino en este mundo. Esto que estamos leyendo dice que debemos ir siempre y recordar el Evangelio, porque el Evangelio es Cristo Jesús. Es como cuando estamos junto a una fogata en un campo al descubierto, en un tiempo de frío, en una noche fría. Mientras estamos cerca del fuego, nos calentamos, pero si nos alejamos del fuego, de la fogata, nos da frío, nos enfriamos. Lo mismo pasa con el mensaje del Evangelio de Jesús. El Evangelio es como el fuego en nuestra vida. Cuando comenzamos a sentir frío y empezamos a dudar de este descanso y de la seguridad del amor y la salvación de Dios, que es nuestra inclinación natural, siempre nos acordamos del Evangelio. Nos acordamos de la obra de Cristo en la cruz por mí, por ti, y voy al fuego de la fogata. Me mantengo cerca del Evangelio y mantengo el calor del amor de Dios por mí. Te pregunto, ¿qué haces tú con Jesús? ¿Es Jesús tu real Salvador? ¿Te estás queriendo salvar por tus propias obras, por tu propia manera de vivir o por los esfuerzos de Jesús en su vida y su muerte en la cruz? Hebreos 4:14 dice, por lo tanto, en Jesús, el Hijo de Dios,
tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. Aferrémonos a la fe que profesamos. Vamos a hacer una oración. Oramos. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por el descanso que nos has prometido a través de la fe en Jesucristo, tu Hijo amado. Te pedimos que nos des de tu gracia para comprender más y más acerca de este descanso que tú nos prometes y vivir este descanso. Ayúdanos para descansar en la obra de Cristo, estar seguros de tu amor, de tu salvación, hoy y siempre. Y como un resultado, Señor, de esto, vivir siempre en obediencia a ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.